Continuamos con esta entrevista con el economista Jaivanjo NG Cortiñas. El Banco Central ha venido tomando una serie de medidas que tienden como a un poco buscar esa dinamización de la economía para un poco, bueno, pues superar el freno que se produjo y quizás para que no se pueda descartar inclusive que ya en el último tramo del año se pueda llegar a un 5%. ¿Qué te parecen las últimas medidas que ha adoptado las autoridades del Banco Central? Mira, yo creo que tanto en el ámbito monetario como en el ámbito fiscal han tomado las medidas correctas para tratar de relanzar, de revitalizar la economía luego de un resultado del 4% del crecimiento del PIB, que aunque es bueno, es una ralentización de la economía respecto al crecimiento del periodo anterior y respecto a la proyección que se tenía. Por eso, como decía en la primera parte del programa, que se hizo una reestimación del PIB y ya no se ha dicho que va a crecer en 5.5, Exacto. sino en 4.75. Las medidas que se tomaron en el ámbito monetario, digamos, de reducir en un 2.2% el encaje legal, así como también el de bajar en 50 puntos básicos la tasa de política monetaria para situarla de 5.75 a 5.25 y también facilitar otros recursos por la vía monetaria y por la vía fiscal de inversión del sector del gobierno central, eso en términos de planificación de estas acciones e instrumentos monetarios y fiscales, está llamado a relanzar la economía. Pero resulta que con lo que ha acontecido en términos de los fenómenos naturales, con el huracán María e Irma. Irma, que aunque no nos tocó directamente, pero sí Sí, nos afectó parcialmente, sí. especialmente en áreas como la agropecuaria, el turismo y parte de las obras de infraestructura. Y eso ha tenido un impacto. El mismo presupuesto que se ha formulado lo sitúa de conformidad al área de inversión pública, el área que despacha ese tema, lo ha situado en más de 45 mil millones de pesos, el efecto que han tenido Sí. los últimos fenómenos naturales. Y si a eso usted le agrega el día que se declaró no laborable, en Dos que días. 2 días que la economía obviamente deja de trabajar Sí. y cada día que se deja de trabajar tiene un impacto de unos 9.500, 9.600 millones de pesos. Si usted se lo adiciona al resto del impacto que afectó esas obras y producciones que ya se han dicho en el sector agrícola que han sido afectadas en rubros importantes de la dieta dominicana, eso entonces nos puede dar señal de que probablemente sea difícil que se alcance el 4.75% que se ha reestimado. Sí, Yo porque pienso, con todo eso, si te da 2 días de 9.000 millones, 18.000 más la pérdida, se te puede llevar un PIB ahí, un 1% sí, del PIB. yo pienso que debemos conformarnos con un 4%, tal vez 4.25, no más de ahí creo que el PIB no Y crecerá para. cualquier cosa que venga más de ahí, pues bendito sea, Pues ¿verdad? bienvenido, Bienvenido, sí, bienvenido. sí. Incluso el 4% o el No es 4.25% malo. no es Lo malo. que pasa es que nosotros estamos impuestos a tener Acostumbrado, sí, 7 y 6, todo, y 6, 6.5, sí. porque fíjate, siempre que el PIB crezca en términos constantes, como es ese dato que estamos hablando, por encima del crecimiento de la población, pues es una buena señal para los hacedores de políticas Claro, públicas. Y eso ha estado aconteciendo desde el año 1996, con la excepción de algunos años del periodo 2000-2004. cómo no. Iván Juan, hay que hablar un poquito de política. Tú eres miembro del Comité Central del PLD, independientemente de lo que el comité político de tu partido pues haya podido adoptar en su última reunión. Hay toda una discusión con la ley de partidos políticos, la parte del padrón, que más allá, insisto, de la decisión del CP, pues esto va al Congreso Nacional. ¿Cómo tuve el ambiente? Se pensaba que esta ley iba pues a avanzar más rápido, pero ha entrado en una especie de nudo gordiano que ha puesto hasta la sociedad entera, pues a todos los sectores a participar en el debate. ¿Cómo tuve esta situación? Justo voy a empezar mi respuesta con lo último que usted ha dicho. Casi la sociedad entera se ha pronunciado en contra de las primarias abiertas. A decir verdad, solo sectores del PLD han favorecido las primarias Y el abiertas. PRD. Eh, bueno,
el litoral del PRD que está en una relación positiva, armoniosa y es copartícipe de la gestión gubernamental. Pero luego el concierto de partidos de oposición y un segmento importantísimo del PLD prefiere las primarias cerradas, pero no por asunto de conveniencia o por asunto de que me guste o no me guste. Es que hay fundamento para estar a favor de unas primarias cerradas. Yo voy a mencionar tres, aunque puedo mencionar por lo menos 10, pero tres creo que son suficientes porque son contundentes. Lo primero es que el artículo 216 de la Constitución de la República establece por primera vez la figura de los partidos políticos. Pero dentro de ese artículo dice que el funcionamiento de los partidos políticos se hará con democracia interna. Si habla de democracia interna, nombre y apellido, democracia interna quiere decir que le está reservando el derecho a tomar decisiones a los que son miembros de una matrícula de una organización política. De lo contrario, no hubiese dicho democracia interna y lo deja abierto y dice democracia, que no es el caso. Ese en primer lugar. En segundo lugar, la propia Constitución también de la República establece que cualquier nueva erogación que una ley comprometa de fondos públicos, esa misma ley tiene que prever las fuentes de financiamiento con las que se va a cubrir los nuevos recursos que se estarían comprometiendo. Y ya la propia Junta Central Electoral ha dicho el monto que estaría comprometiendo para una eventualidad como esa de aprobarse las primarias abiertas. Y en tercer lugar, porque degrada la condición de militante y del que hace carrera política. Porque un ciudadano que no le interese la política, salvo elegir a un presidente o a un senador, un diputado, el día que le toquen las elecciones nacionales, no está imposibilitado a inscribirse en un partido. Y como no lo está, pues si no lo ha hecho porque no le interesa. Y entonces, ¿por qué inducirlo a través de recursos económicos y de otro tipo de acciones a que vote en un partido político cuando no hace vida política? No conoce a los dirigentes de ese partido, no conoce quién ha tenido una carrera, de una impronta dentro de una organización. Entonces, por eso es que degrada la condición de militante y al mismo tiempo le resta iniciativa y deseo de los que hacemos carrera política de continuar en un partido. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal de un militante en cualquier organización se pierde. Y se pierde porque el que está en una organización, no importa la naturaleza de la organización, asume costos. Como por ejemplo, el asumir el costo de un comportamiento de ética, de ser respetuoso con los estatutos de la organización. Estamos hablando de un Estado de Derecho, ¿no? Sí, claro. Y entonces, si ese costo que lo tienen los miembros del partido, de todos los partidos, no lo están asumiendo quien no es miembro del partido. Entonces, ¿cómo es posible que usted va a igualar un derecho tan importante como es el de votar y elegir a un ciudadano que no está asumiendo esos costos con los de los ciudadanos que están haciendo carrera política y que están asumiendo ese costo? Entonces yo pienso que eso le hace un flaco servicio al fortalecimiento del sistema de partidos políticos dominicanos. Ya no hablo solo por el PLD, como PLDista que soy de 40 años. Yo me siento lacerado en mi carrera política, de quitarme los estatutos del partido. El comité político tiene que tomar en cuenta, los miembros del comité político, los que están en el lado de promover las primarias abiertas, entender que hay un artículo que se llama, que tiene por nombre el 19, el artículo 19 de los estatutos del partido, e incluso la propuesta de ese mismo artículo no queda alterada en el proyecto de estatuto del Congreso Jorge Botello, que todavía no se ha sancionado totalmente. ¿Y qué dice ese artículo? Que solo los miembros del partido tienen derecho a voz y voto. Entonces, si usted le está dando facultad a un ciudadano a que vote dentro de cualquier partido, en este caso del PLD, pues ese artículo no tiene sentido. Y no tendrá sentido ser PLDista, PRDista, PRMista, reformista. No lo tendrá. Porque, ¿a quién nombran más fácil? A los que están fuera de los partidos. ¿A quién? Y si a usted le adiciona que a los que nombran más fácil son los que están fuera del partido, y a los que están fuera del partido van también a tomar la decisión de votar a lo interno de un partido, pues no tiene sentido estar en un partido. Se habla entonces del asunto de que los padrones de los partidos no sirven y que además la dirigencia de los partidos políticos no está en capacidad ya de entonces estamos descalificados y de gestionar unas primarias. Entonces estamos descalificados como clase dirigencial política. Si no somos capaces de limpiar, ordenar un padrón en cualquier partido, estamos descalificados hasta para dirigir los destinos de un país.
Pero ven acá. Pero claro, es que así de sencillo, si tú en tu casa no tienes capacidad de mantenerla limpia y ordenada, no tienes capacidad de dirigir una empresa. Pues también en un partido político, si nosotros los dirigentes no estamos en capacidad de ordenar, es verdad que todos los patrones tienen vicios, tienen irregularidades, en todos los años y en todos los procesos internos, en todos los partidos, pero vamos a hacer un mea culpa, vamos a limpiarlo, vamos a hacer un esfuerzo, porque ¿quién va a salir beneficiado de permitir que las primarias abiertas, que el elector, el ciudadano común vote internamente en un partido? ¿Quién va a salir beneficiado? El que tenga más recursos. Y ese que tiene más recursos no necesariamente ha hecho más carrera política. Pero además yo le preguntaría a los que están promoviendo esa idea. Entonces, si usted le da el derecho a un ciudadano que no es político a votar dentro de un partido, ¿usted le va a dar el derecho a ser candidato de ese partido también? ¿O no? Si hay derecho a elegir, ese mismo derecho se tiene de ser elegido. Por supuesto. Sí, eso establece la Constitución. Entonces, por eso que yo digo que no tendría sentido ser miembro de un partido. Es que, de verdad, yo creo que me busquen un Nobel. Ese Nobel no lo dan. Dan Nobel de física, de química, de economía, de medicina, pero el Nobel de entendimiento no lo dan. La parte entonces de si finalmente se aprueba ese padrón abierto, evidentemente que deberá haber un padrón cerrado para elegir las autoridades del partido, o será también con un padrón abierto, es decir, para elegir el presidente, el secretario general, los miembros del comité central. ¿Cómo se elegirían en ese escenario? Mira, como pintan algunas cosas, como algunas señales, yo te podría responder con una expresión que se acuñó en algún momento en la televisión con una publicidad. Todo es posible. Si es por ese camino. Bueno, en sentido general, ¿cómo va el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué están haciendo? ¿Está frisado en estos momentos Yo pienso, por toda esta discusión? mira, yo que formo parte del PLD del año 77, que formé parte de los comités patrióticos, de los comités de amigos, de los círculos de estudio, de los comités de base, de las direcciones medias, de secretario de Asuntos Económicos y ahora miembro del Comité Central, te puedo decir que el PLD está frisado. Está frisado. Como están frisados todos los partidos políticos lamentablemente se han convertido en maquinarias electorales. Y es verdad que la Secretaría de Educación del PLD ha hecho esfuerzos para impulsar algún nivel de formación y qué bueno que lo haga. Y debe seguir haciéndolo, porque algo queda. Pero yo creo que hay que comprometer más a lo que son los verdaderos jefes de los partidos en esa línea. Bueno, también se está haciendo una crítica y es el asunto de que se está frizando la dirigencia y no se está permitiendo que la juventud fluya y que accese a... ¿Cómo no? ¿Y de cuántos miembros era el comité político antes? Era 9. ¿Por cuánto van? Por 30 y pico. Pero se habla de los jóvenes. Bueno, pero en el comité central, ¿cuántos eran los miembros del comité central antes? 25, 30, 40, ¿cuánto van? 700 y pico, y ahí hay jóvenes, ahí hay de todo. Jóvenes, viejos, de la tercera, de la cuarta edad, hay de todo. Pero además también yo no soy partidario de esto de cuotas y de ese tipo de cosas. Las cosas hay que ganárselas. Porque usted es joven, o es viejo, o es mujer, o es hombre, le toca esto. Pero, y uno nace con eso. ¿A qué edad entraste tú? 17 años. 17 años. Para llegar donde he llegado, yo he tenido que ensuciarme el ruedo de los pantalones. Guayar la yuca. Pero claro, yo recuerdo que para el huracán David, la tormenta Federico, nosotros tuvimos que dejar nuestras casas, quedarnos en los locales del partido. A mí me correspondió el comité intermedio César Augusto Sandino, para atender a los desplazados o damnificados. En aquella época se le llamaba damnificado, ahora es desplazado. Porque don Juan ordenó que todos los comités sirvieran de centro de refugio. Y como nosotros teníamos un buen local, pues ahí las personas duraron un mes y nosotros teníamos que cocinarle, teníamos que limpiarle el lugar. Esas cosas. Teníamos que amanecer en la Casa Nacional y tener los locales abiertos todos los días. La Casa Nacional nunca se ha cerrado las puertas. Esas cosas, la juventud que está en el PLD ahora no lo sabe. Porque la carrera política ahora se entiende que es solamente por las redes.
O las y redes por sociales. y es verdad que es bueno que eso, porque bueno, la política se moderniza. No es que yo soy una persona reacia, ¿no? No, Yo soy una persona proactiva, yo uso las redes y soy partidario de que las redes, los medios electrónicos se incorporen a la vida política de los partidos políticos. Pero hay cosas que no lo sustituye el calor humano. Ponga el ejemplo de un músico. ¿Usted cree que es lo mismo tocar una guitarra o un violín físicamente que tocarlo electrónicamente? Dicen los músicos, y yo vengo de una familia de músicos, sí, claro. que no se le transmite el sentimiento. Cuando usted interpreta un instrumento musical en forma electrónica versus Eso es así. manualmente, no Eso se le transmite al instrumento y a las notas que salen el sentimiento. Lo mismo pasa en los partidos. El que no hace carrera política ensuciándose el ruedo de los pantalones no puede ser doliente como lo soy yo del PLD. A la generación mía en el PLD, muchos hoy son altos funcionarios, saben lo que yo le estoy diciendo. A nosotros nos duele a los PLDistas que tenemos 40 y 42 años en el PLD. Nos duele más que el que tiene 5 años, aunque sea joven. Y no estoy menospreciando el que sea joven o el que tenga poco tiempo en el PLD. Bienvenido, fortalece, nueva sangre, pero sin patear a los que somos viejos en el PLD. Claro. Como diría Peña Gómez, lo mejor de los nuevos, lo mejor de los viejos. Así es. Muchas gracias, Iván Joy. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.